Hablando de Cuba. De este archipiélago, su historia, su geografía, sus costumbres, sus gentes. Minutos hablando de Cuba. Mi fraternal oyente, en este archipiélago bendecido por el sol antillano y bañado por el más caribeño de los mares, hace tiempo se acuñó una frase muy propia del jocundo talante del cubano de pura cepa. Esa frase es correr una máquina. Que no se refiere a manejar a toda velocidad un automóvil, como hacen algunos irresponsables choferes en las vías inadecuadas, sino hacerle creer una mentira a determinada persona con el simple y llano propósito de divertirse un poco a costa de ella. Una práctica que sobrevive entre nosotros, aunque ya no se le denomine como antaño correr una máquina, sino se utilicen a tal efecto otras expresiones generadas por nuestro inagotable gracejo criollo, como por ejemplo, coger a alguien para las cosas. Otros dichos populares también han tenido más o menos el mismo significado, como darle cuero, darle chucho o trajinar a alguien, pero justo es decir que sus connotaciones a veces rebasan o se quedan por debajo del sentido de la famosa máquina a la que nos estamos refiriendo. Sí, porque correr una máquina implica, como ya hemos dicho, someter a una persona a cierto inofensivo engaño con tal de burlarse subrepticiamente de su credulidad, mientras el cuero, el chucho o el trajín se practican de un modo más directo y evidente. Tanto es así que quienes son objeto de ello se percatan de inmediato de dichas manipulaciones, mientras las víctimas de una máquina no suelen tener noción de la engañifa que están siendo sometidas, hasta tanto no les sea revelada por sus propios victimarios. Y aunque el origen de correr una máquina no tiene fecha señalada, hubo épocas cuando para gastar semejantes bromas se usaba el 28 de diciembre, que según reza el santoral es el Día de los Inocentes. Por eso muchos compatriotas cayeron en la trampa de otras tantas inocentadas, porque así se les llamaba las máquinas que se corrían durante esas 24 horas. Ingenuas bromas que invariablemente terminaban en una risotada y en un coro de divertidas voces que le gritaban a su desconcertado destinatario una demoledora palabra: ¡Inocente! Yo te he visto con María chachaleando en el sola. Yo te he visto con María chachaleando en el solar. Oh, pim pum pam.
La orilla del mar. Si me saca un rebordito, tú me tienes que tirar. Tremendo. Qué manera de tocar maíz. Mi fraternal oyente, hoy este programa insignia de Radio Taíno dedica su tiempo y su espacio a las máquinas que no son, en este caso, los autos que circulan por las calles y carreteras de nuestra geografía, sino ciertas y determinadas mentirijillas que se les dicen a algunos para poner a prueba su credulidad y de paso sus reacciones. Sin embargo, es preciso decir que en estas latitudes nuestras se han corrido algunas máquinas tremendas, desprovistas incluso de esa ingenuidad que suele acompañar a este popular divertimento. Y una de esas pesadas bromas basadas en el engaño fue la que le gastaron a Pelencho sus compañeros de trabajo a finales de los años 50 del pasado siglo, porque este personaje nuestro tampoco ha divulgado su origen. Sucedía que Pelencho, un tipo serio, formal y buena gente como pocos, integraba la nómina de un centro laboral donde abundaban los bromistas. ¿Y a quién correrle mejor una contundente máquina que a un tipo serio, formal y buena gente? Al menos así pensaban sus colegas, a quienes un día Pelencho tuvo el mal tino de confiarles que su esposa Muñuña le había pedido el divorcio. Y la confidencia la hizo nuestro personaje con la voz entrecortada y la cara más larga que un domingo por la tarde cuando para colmo llueve. Porque sin lugar a dudas el hombre aún amaba a Muñuña, mi fraternal oyente. Y no solamente a ella, sino a la pequeña e idolatrada hija que había sido el fruto de aquella unión matrimonial a punto de colapsar irremediablemente. Por eso Pelencho no ocultaba su dolor ante la proximidad de esa separación. Y quizás así comenzó a fraguarse el detonante para que sus compañeros empezaran a maquinar la máquina que habrían de correrle al pobre hombre. Porque Pelencho, dicho sea de paso, no sabía qué hacer para persuadir a su esposa de no llevar a cabo esa definitiva ruptura. Y mientras ella se había replegado a casa de sus padres, como solía hacerse antaño en esos casos, el hombre se deshacía en mimos, halagos y atenciones con tal de volver a anotarse algunos puntos con su cónyuge. Si nuestro personaje hubiera hecho eso un tiempo atrás, en vez de dedicarle a su trabajo tantas horas del día y de la noche, a lo mejor otro gallo cantaría. Porque aquella decisión de su mujer no se debía a ninguna canita al aire, ni a algún asuntillo de faldas, ni cosa por el estilo. Pues además de serio, formal y buena gente, Pelencho era un tipo muy fiel. ¡Wow!
Pero como bien sabemos, mi fraternal oyente, no abundan las cubanas muy dispuestas a compartir su marido durante mucho tiempo con un empleo que lo absorba en cuerpo, alma, corazón y vida. Sin embargo, Pelencho no tuvo plena conciencia de eso hasta que se sintió la soga al cuello, como también suele suceder en estos casos. Tal vez por eso el hombre se sentía el único responsable del inminente final de su matrimonio y les contaba casi a moco tendido a sus compañeros de trabajo todo cuanto estaba haciendo para prolongar el proceso de divorcio, por si en el camino Muñuña recapacitaba y se arrepentía de su drástica decisión. Y entre las desesperadas medidas que Pelencho puso en práctica para tratar de reconquistar a su mujer, fue permitirle que se quedara con su carro los fines de semana para que ella y la pequeña hija de ambos pudieran pasear cómodamente a donde desearan. Y el auto en cuestión era un Chevrolet Bel Air del 57 con asientos tapizados en cuero legítimo y la carrocería pintada de rojo vino y color crema. Ni más ni menos el automóvil con que años después soñaría una y otra vez el ex policía Mario Conde, emblemático personaje del escritor Leonardo Padura. Vaya, que si el mismo Pelencho no lo hubiera contado en su oficina, y casi entre sollozos como siempre, sus compañeros de trabajo jamás habrían creído semejante cosa, porque eso de prescindir los sábados y domingos de su automóvil era un gesto sumamente altruista de su parte, mucho más cuando podía disfrutar de su forzada soltería, ya fuera eventual o permanente, a bordo de un carrazo que ya desde entonces prometía ser un clásico. Así pensaban y así se expresaban sus compañeros de trabajo, a quienes no les cabía en la cabeza tamaña generosidad de Pelencho con una mujer que, a fin de cuentas, había tomado la decisión de divorciarse de un hombre tan fiel, serio, formal, buena gente. ¡Qué barbaridad! Y posiblemente también fuera todo esto lo que animó mucho más a aquel oficinesco colectivo laboral a correrle a nuestro personaje una tremenda máquina a costa de su máquina. Sí, porque al parecer lo del Chevrolet Bel Air del 57, tan generosamente cedido los fines de semana, fue lo que le puso la tapa al pomo a la maquinación de los bromistas compañeros de trabajo de Pelencho. Y, en honor a la verdad, no sabríamos decir si la máquina que le corrieron al hombrín tuvo el noble propósito de sacudirle definitivamente la angustia que aquella separación le provocaba, aunque muy bien sepamos que de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno, ¿no es verdad? Como también es cierto que no es prudente gastar ciertas bromas o ninguna, tomando como base material el sufrimiento ajeno. Pero para aquel festinado y maquiavélico colectivo, el fin justificaba los medios, por supuesto. Y ya fuera por diversión o por solidaridad con Pelencho, sus compañeros habían decidido correrle una máquina que terminó siendo tan clásica como el mismísimo Bel Air del 57, donde los fines de semana paseaban a sus anchas su intransigente esposa y su adorada hijita. Qué buenos son, qué
que mis hermanos, qué buenos son. Qué buenos son, qué buenos son, qué buenos son, que mis hermanos, qué buenos son. Qué buenos son, qué buenos son, qué buenos son, que mis hermanos, qué buenos son. Óiganlo bien, me venden la carne pa' comer. Ay, qué buenos hermanitos pa' comer. Ay, me dejan el rabo, me dejan los huesos, se comen los filetes, me dejan la panza y me dejan un piano pa' comer. Pa' comer, qué buenos hermanos. Pa' comer. Ay, me dejan el rabo. Pa' comer. Ay, me dejan los huesos, me dejan la pata, qué buenos hermanos. Pa' comer. Ay, me dejan los tarros. No coma eso. Hoy, hablando de Cuba, está desarrollando un temita muy pero muy peculiar, que bien pudiéramos llamar la máquina de una máquina, porque sin máquina nunca hubiera habido máquina. Una aseveración tan contundente como aquella otra tan famosa de la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Pero como suponemos que a estas alturas del programa usted debe estar deseoso de saber qué rayos fue lo que sucedió con Pelencho, su automóvil, su mujer, sus compañeros de trabajo y la madre de los tomates, es hora ya de que nos centremos en los hechos tal como ocurrieron. Y ocurrieron precisamente un lunes, que como siempre sucede, viene después del sábado y el domingo, los días en que la futura ex esposa de nuestro personaje se quedaba con el carro de su futuro ex esposo, porque todavía el llevado y traído divorcio de ambos estaba en veremos, tal como Pelencho se había propuesto. Aquel era un lunes como todo, igual que el resto de los días de la semana, en una oficina cuya empleomanía iba a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sin dedicarse a comentar en plena jornada laboral el último capítulo de la telenovela o la operación de la vesícula de un tío. Porque el tiempo es oro, decía la patronal. Así que no fue hasta la hora de almuerzo cuando los muy bromistas, tal vez bien intencionados y de cualquier modo maquiavélicos compañeros de Pelencho, pudieron llevar adelante la máquina que habían maquinado tan meticulosamente y a costa de su propia máquina. Y conste que no nos preocupa para nada la redundancia. Oye, Pelencho, qué buen fin de semana tuviste, ¿eh? Sí, chico. No pongas esa cara inocentona que te cogimos en el brinco. ¿O nos vas a negar que te pasaste el sábado y el domingo en una habitación del motel que queda en la autopista Novia del Mediodía? Porque íbamos a comernos un puerquito asado cerquita de allí y vimos Tu máquina parqueada en la entrada. Y a nosotros, tu Chevrolet Bel Air, no se nos despinta. No hace falta decir cuántos pensamientos encontrados y sobre todo enconados se le encajaron en la cabeza a Pelencho, como si fueran cuernos. Sus amigos de la oficina conocían perfectamente la forma, el color y hasta la matrícula de su automóvil. Y si decían haberlo visto a las puertas de aquel motel, no había equivocación posible. Así que él
dejaba los fines de semana la máquina a la que todavía era su legítima esposa para que llevara a pasear cómodamente a su querida hijita, y en vez de eso la muy casquivana la usaba para vivir una aventura loca en un motel de las afueras de la ciudad. Y vaya usted a saber con qué tipejo que ni automóvil tenía. Y como las máquinas se diferencian del cuero, del chucho y del trajín en que no se hacen evidentes, aquella que le estaban corriendo a Pelencho, muy bien montada, ensayada y actuada, dicho sea de paso, corrió la suerte de todas las demás, pues nuestro personaje cayó en sus redes como una mosca en una telaraña. Y tanto se la creyó que para sus adentros se dijo que nunca más le prestaría su auto a esa mujer perjura, de la cual se divorciaría cuanto antes por haber ultrajado su dignidad masculina, por haber jugado con sus sentimientos y por haberse aprovechado de su flamante Chevrolet Bel Air del 57, que era como la niña de sus ojos. Eso fue lo que pensó nuestro crédulo personaje, tan pronto fue víctima de la máquina de la máquina. Pero como su despechada hombría no iba a salir mal parada de aquel humillante trance, no dijo en alta voz lo que le pasaba por la mente, sino con don Juanesca actitud expresó ante la mirada atónita de sus compañeros. Sí, es verdad. Este fin de semana yo me quedé con la máquina y lo pasé en ese motel con una dama, pero por favor, si ven por ahí a Muñuña, no vayan a decírselo. Miren que todavía ella es mi esposa y no quiero que la pobrecita sufra. Calumnias, blasfemias, mentiras, infamias y hasta patrañas. Todas las mujeres dicen, los hombres no sirven para nada, que todos somos iguales, pero si nosotros nada. Todas las mujeres dicen, los hombres no sirven para nada. Eso dicen ellas. Que todos somos iguales, pero si nosotros nada. Las mujeres del planeta reuniéronse en una cumbre, lo hicieron con poca lumbre y de manera discreta. Y yo que no soy profeta, dije esto no tiene nombre, tanta intriga y tanta treta, es para hablar más de los hombres, tú ves. Todas las mujeres dicen, ellas dicen, los hombres no sirven mentira, para nada, mamá, que todos somos con iguales, lo buenos que somos, pero si nosotros bueno cantidad. Todas las mujeres se pasan dicen, diciendo, los hombres no sirven se para pasan hablando, que todos somos iguales, de todos los hombres, pero si nosotros nada. Hablaron del linchamiento, de veneno y guillotina, de echar mano a la trinina, de fundirnos con cemento, de hacer un experimento, de meternos en la cazuela. Dijeron sin miramiento que a todos nos encandela. ¡Ey! Todas las mujeres dicen, malagradecidas, los hombres no sirven para nada, son alumnas de mi suegra. somos iguales, Qué cosa más grande. pero si nosotros nada. Mírale, Todas las mujeres dicen, los hombres no sirven mírale, para que herida. nada, que todos somos iguales, pero si nosotros nada. escribiendo estas cuartetas, la mente se me hace un rollo. No hay asunto sin meollo, ni pregunta sin respuesta. No hay sorpresa que no asombre. No hay noche sin que haya día. Me pregunto qué se haría las mujeres y los hombres. Todas las mujeres esto no tiene nombre. los hombres no sirven Lo que para están nada, comentando, que todos somos Qué iguales, malagradecidas son. pero si nosotros nada. pero si nosotros nada. Pero si nosotros La voy a llevar para allá, para Santiago de Cuba, para que sientan lo que es un temblor pero en si tierra. nosotros nada. Ni la tira el pellejo me van a dejar. Son malas, son malas. Con lo bueno que somos los hombres, esto no tiene nombre, caballero. Qué barbaridad. Pobre Irizán, maltratado, golpeado por su mujer, solamente le dejó este clarinete. Son malas. Con lo bueno que somos los hombres, mamá, tú ves. Pero si nosotros nada.
Ellas lo saben. Lo que pasa es que ya tú sabes si hacen la guilla. Pero si nosotros todas las mujeres dicen que sí, los hombres no sirven. Eso no es de corazón. Que todos De los dientes para afuera. se pondrán de acuerdo. ¿Qué tú dices? ¿Que me qué? ¿Que me cuánto? Ni lo. Qué pareja más linda. Y mira después de eso cómo se besan y se abrazan. Cómo se quieren. Y fueron felices. Claro que sí. Nuestro equipo de trabajo. Voces de la presentación: Obelia Blanco y Alden Knight. Asesora: Carmen Laura Marín. Escribe: Rosa Blanca Pérez. Realización: Lupe María Romero. Dilcia Oquendo y Luis Alarcón Santana. Hoy hemos estado Hablando de una máquina. Han sido 27 minutos hablando de Cuba. Así, a lo cubano.